Hola, buenos días, bienvenidos a otro capítulo de Fabi al Aire. Les saluda Carmen María Vázquez. El día de hoy, siempre estoy muy contenta de recibirlos y platicar en este espacio, pero hoy más porque tenemos la presencia de un doctor, una eminencia con nosotros. Estoy muy contenta porque tampoco tenemos tantos invitados masculinos, tantos hombres, entonces eso también me gusta, que haya diversidad en este espacio. Y vamos a platicar de un tema que lo hemos estado tocando durante los últimos capítulos y sé que está en boca de todos, el tema de cómo me puedo defender mejor ante esta temporada de contagios, virus, etcétera. Y pues para eso les buscamos a un súper experto. Le quiero dar la bienvenida al doctor Ulises Noel García Ramírez. Es alergólogo, experto en asma, rinitis alérgica, inmunodeficiencias primarias, urticaria crónica, dermatitis atópica, alergia a medicamentos. Tiene más de 10 años de experiencia en instituciones de prestigio como el Hospital Ángeles. Se formó como alergólogo en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el cual está avalado por la UNAM. Cuenta con la certificación vigente por parte del Consejo Nacional de Inmunología Clínica y Alergia y es miembro activo del Fellow in Training del American College of Allergy, Asthma and Immunology. Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Ulises. No, de nada, gracias a ustedes por la invitación y pues con todo gusto aquí participando con ustedes. Padrísimo. Pues es un experto en el tema de alergias y sistema inmune. Así es. ¿Sí? Se ha especializado en algunos, no sé si padecimientos específicos como los que leíamos, ¿no? Inmunodeficiencias primarias, urticaria. ¿Nos podría explicar un poco para iniciar la conversación a quienes no conocemos qué significa, cuál es el significado de inmunodeficiencia primaria? Claro que sí. Actualmente, pues, trabajo y laboro en el hospital que me comentas, en el Hospital Ángeles León, además en la unidad médica de alta especialidad del IMSS, ya con más de 10 años de experiencia, en padecimientos sobre todo alérgicos graves. Uh-huh. Son hospitales de referencia ambos y pues manejamos padecimientos graves, tanto alergias graves. ¿Y cómo se manifiestan las alergias graves? Se pueden dar como asma grave, como dermatitis graves, como urticarias graves, y es lo que actualmente normalmente manejamos en mayor volumen. Entonces, y para ello hay tratamientos muy especializados actualmente en inmunología, pero además, como tú me comentas, manejamos toda esa parte que a veces es un poco desconocida sobre el sistema inmunológico. A veces decir inmunodeficiencia, todo el mundo pensamos que es inmunodeficiencia secundaria un VIH. Y definitivamente no. Yo soy experto de pacientes con inmunodeficiencias y su segundo nombre, que es primario, te dice que vienen a veces, en la mayoría, nacen con los defectos inmunológicos, no responden bien los pacientes y entonces se infectan por virus, bacterias y hongos de una manera frecuente. Y eso hace que ponga en peligro la estabilidad, por supuesto, de salud en cualquier momento de su vida. Entonces, la parte de inmunodeficiencias primarias pueden aparecer en la infancia o pueden aparecer, y todo el mundo se puede quedar sorprendido, pero pueden aparecer de inicio, manifestarse en la vida adulta. Entonces, yo en mi caso soy experto en adultos, entonces vemos muchos adultos con inmunodeficiencia y pareciera que no es lo más común, pero tenemos que ver de dónde vienen los defectos y por qué se enferma bastante el paciente. Y por supuesto mezclamos ambas cosas. Tenemos que descartar si se enferman por alergia, y porque mucha gente me dice, me enfermo, pero ellos confunden y piensan que tener síntomas de alergia es una enfermedad. Definitivamente sí, es una enfermedad, pero no una enfermedad bacteriana o una enfermedad viral. Entonces tenemos que hacer la diferencia en ocasiones de qué es alergia y que de repente el paciente no puede responder adecuadamente, y a eso le conocemos como inmunodeficiencia primaria. Qué interesante. Y en su experiencia, ¿cuáles han sido los detonadores, sobre todo en la etapa adulta? Porque como dice, ubicamos mucho las alergias tal vez en niños, ¿no? O hasta en bebés. Pero, ¿qué pueden ser los detonantes de las alergias en la etapa adulta? Okay. Por ejemplo, normalmente siempre preguntamos como médicos, sobre todo como alergólogos, si tenemos antecedentes de familiares con enfermedades alérgicas. En ocasiones sí los hay, y ya tener un antecedente genético de padecer padres, hermanos o algún familiar hacia arriba, ascendente, nos da cierta predisponibilidad porque definitivamente traemos un gen que se puede desarrollar. Uh-huh.
Entonces, a veces lo expresa en la vida, directamente de bebé, en la infancia, en la adolescencia, pero a veces puede esperar tanto ese gen en expresarse que puede aparecer en la vida adulta y depende de muchos factores. Actualmente de contaminación ambiental, y pues sabemos que eso es algo que nos inflama constantemente. La inflamación que se genera por las partículas de irritación, y entonces en una mucosa inflamada pues pueden entrar posteriormente pólenes, los cuales me pueden desencadenar una respuesta alérgica o ácaros o lo que ustedes quieran, y eso dar una predisposición. Entonces, una situación muy importante en cuestión respiratoria es la contaminación. Las alimentaciones actuales, por supuesto, con múltiples cuestiones de fertilizantes que se utilizan para vegetales, para quitar plagas, y todo es un componente que nuestras frutas y verduras actualmente pueden llegar a tener, conservadores, y eso hace que el consumo de cotidiano también pueda favorecer a que desarrollemos alergias. Entonces, no necesariamente es nacer. Puedo tener el gen y lo puedo expresar en cualquier momento. Lo relacionamos mucho con los niños, pero no necesariamente es así. Entonces, lo podemos desarrollar por esos factores externos, y también, por supuesto, existen proteínas más y menores alergénicas. Acá vemos que una proteína ambiental que anda en nuestro entorno, por ejemplo, como proteína de los pastos, como proteínas de pólenes, como el árbol del mezquite, que es muy común en nuestra región, son los que más provocan alergias. Entonces, pues ¿cómo nos protegemos? No hay forma como decir, aquí hay mezquite si no estoy. Finalmente, la parte fundamental es, si tengo síntomas, tratar e investigar a qué soy alérgico para dejar de tener síntomas y, por supuesto, dejar de tener enfermedades. Pero lo básico es saber que pueden aparecer en cualquier momento de la vida, e incluso por la senectud puede aparecer, y un paciente de repente puede ser asmático ya de 60, 60 años, y de repente pues no le creemos, ¿verdad? Porque seguro fumó o seguro alguna otra cosa, y no. Cada vez estamos viendo esos cambios, y sobre todo de hiperrespuestas, que es una respuesta exagerada hacia una proteína ambiental o alimenticia, y eso se le conoce como una alergia. Entonces, pues ahí tenemos que dar bien el conocimiento de que una alergia es una respuesta exagerada. O sea, no es que mis defensas estén bajas, ahí no. En una alergia es exageración en una respuesta, y en una inmunodeficiencia es falta de respuesta. Entonces, para que veamos la importancia que tiene un equilibrio inmunológico. 100%. Me surgen varias preguntas. Al principio comentaba que hay pacientes que confunden los síntomas de la alergia con una enfermedad, y por eso se suele tardar el tratamiento o así. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que se pueden confundir para que pues la gente que nos está escuchando pueda estar como más al pendiente de esto? Claro que sí, sobre todo los síntomas que son más comunes son comezón en la nariz, estornudo frecuente, obstrucción también a nivel nasal, enrojecimiento en los ojos, tos, por ejemplo, de manera constante. Entonces el paciente puede pensar que tiene gripa de repetición o una tos crónica, y que realmente es porque respiramos el polen, los ácaros o los hongos que nos provocan una respuesta exagerada, y pues mi organismo me defiende, ¿no? Yo veo algo que me inflama y mi organismo me defiende produciendo moco, porque ellos quieren limpiar la nariz, se quiere toser para expulsar todo, pero de alguna manera generamos inflamación. Entonces, sobre todo con síntomas respiratorios, es muy común que se confundan con gripe, pero normalmente síntomas de gripe o alguna infección viral, pues viene acompañado de malestar general. Normalmente la alergia no se acompaña de malestar general, al menos que sea uno asmático o que tenga otras cuestiones agregadas. Puede haber, pero la mayoría pues no, son síntomas nasales persistentes, de repente más, de repente menos. En cuestiones de rinitis alérgica a veces son más matutinos, ¿ok? Y después se pasa, y ya dejamos de estornudar. Pero eso es lo importante que hay que aprender a diferenciar con la sociedad, de que pues si existen algunos síntomas persistentes de nariz y veo que no me siento mal, entonces bueno, pues hay que ver qué me puede originar estos síntomas, sobre todo ver si son persistentes o que afecten calidad de vida, porque pues pareciera que de repente las alergias son tan comunes, pero y que no afectan alguna situación más allá. Pero por ejemplo, imagínate tú un paciente que no puede respirar bien, que esté congestionado todo el tiempo, no descansa,
¿ok? No ronca y favorece infecciones de vía respiratoria en garganta o inferiores, y hace que el paciente no sea funcional en el trabajo, que tenga sueño todo el tiempo, y eso definitivamente pues nos da un panorama de que algo no está bien, ¿verdad? Entonces, ¿afectan calidad de vida? Sí. Afortunadamente no son todos los tipos de alergia. Hay gente que puede vivir toda su vida con una alergia a un estornudo, obstrucción intermitente, y pasa desapercibido. Pero cuando empieza a afectar calidad de vida, entonces hablamos calidad de vida de no en mi trabajo interfiere, en el dormir, en mi carácter, ¿verdad? Porque pues todo el tiempo tapado de la nariz y obstruido, y la parte de dolores de cabeza frecuentes, pues hacen que definitivamente los síntomas se puedan agravar, ¿no? Entonces, pues ya mi calidad de vida no es funcional, y para eso pues existimos los alergólogos. Exacto. Y ahora, ¿y qué sigue? O sea, ya detecté que estoy estornudando de más, o el roncar, yo no sabía que podría ser síntoma de una alergia. Claro. Ya lo detecté, ¿cuál es la acción responsable que debemos hacer? Claro, sobre todo, por ejemplo, en niños, que es común que tengan su médico de cabecera, que son los pediatras, pues acudir con un pediatra para poder ver si esos síntomas son relacionados clínicamente con alergias y son persistentes. Seguramente pues los podrán enviar a un alergólogo pediatra. Si son adultos o adolescentes, pues también acudir normalmente el que se encarga de ver, puede ser médico familiar, o un médico general, o un médico internista, que se encarga más a veces de ver adolescentes o adultos, enviarlo directamente también a un alergólogo, que se encargue, por supuesto, más direccionado de ver adultos, para poder ver, o sea, normalmente es acudir al médico de cabecera, decir cuáles son los síntomas, y ellos decidirán, por la cuestión que vean, acudir al alergólogo, o dependiendo de la sintomatología que se encuentre en ese momento de alergia, ¿verdad? Okay. Me queda claro que la alergia es, como usted menciona, la hiperrespuesta a una inmunodeficiencia, ¿no? O sea, usted corríjame, la inmunodeficiencia primaria es como, no sé, el primer paso de la respuesta, y la alergia ya pasó a otro nivel, ¿no? ¿Cómo podríamos mejorar, fortalecer el sistema inmune, justo como para no llegar a que se desarrolle una alergia más grande, ¿no? Claro, sobre todo, por ejemplo, en la parte de cuestión inmunológica, pues siempre hablamos mucho de regulación inmune nosotros, ¿ok? Si tenemos una respuesta exagerada, nosotros, por supuesto, que además de manejar con los medicamentos y de que podemos manejar alguna vacuna, el objetivo es regular. El objetivo es dar una tolerancia inmunológica para poder controlar ya cuando tengo una enfermedad, ¿verdad? De que a eso nos dedicamos nosotros como alergólogos. Yo me genero una vacuna, controlo una exposición constante, yo lo empiezo a inyectar de manera frecuente. Por ejemplo, si eres alérgica al ácaro del polvo, te inyecto ácaro del polvo para que tu sistema inmunológico vuelva y regrese a un equilibrio, ¿ok? Y por ejemplo, en una inmunodeficiencia, ahí sí tengo que elevar un poquito más las defensas. Ahí en muchas situaciones, por supuesto, necesito ver qué necesita mi paciente. Si nada más tiene un defecto, por ejemplo, existe una inmunodeficiencia que es de lo más común actualmente, y sabemos, es cuando nos falta un anticuerpo llamado inmunoglobulina A, por ejemplo, ¿no? Entonces, no tengo adecuada cantidad, y pues mis mucosas, donde tenemos mucha inmunoglobulina A, desde nariz hasta la parte intestinal, ¿ok? Hace falta, bueno, entonces, como no podemos sustituirla, normalmente ahí pueden entrar diferentes situaciones inmunomoduladoras, como por ejemplo, pues conocemos muy bien a veces las mismas vacunas, como para el neumococo, para todo eso, para dejar de infectarnos, pero además también probióticos o algún otro suplemento alimenticio que nos pueda dar una mejor respuesta para poder equilibrar esa deficiencia. Ahora, eso hablando de una inmunodeficiencia que es algo no grave, ¿ok? Que sé que me puede infectar más que la población en general, y puedo utilizarlo definitivamente, ¿no? Eso es algo que existen muchas cuestiones en el mercado. Entonces,
podemos utilizar algo que favorezca como suplementación para fortalecer inmunológicamente, eso sí se puede, porque pues si me falta, pues le agregamos, ¿no? Y por supuesto, cuando ya detectamos inmunodeficiencias mucho más graves, que es cuando el niño nace con defecto de anticuerpos que no produce, o que produce pero no le funcionan bien, entonces ahí sí los tratamientos son bien específicos con inmunoglobulina. ¿Qué es una inmunoglobulina? Son anticuerpos, ¿ok? Le tenemos que poner forzosamente anticuerpos para que nuestro paciente pues pueda definitivamente regular muy bien esa respuesta y entonces hacemos nuevamente un equilibrio. En alergia bajamos un poquito o regulamos la respuesta y en inmunodeficiencias tenemos que subir un poquito la parte de respuesta para que todo generemos una tolerancia inmunológica y un equilibrio inmunológico. Cuando, justo, esa era mi siguiente pregunta, cuando habla de equilibrio inmunológico, ¿a qué se refiere? Sí, por ejemplo, de que si tengo algo que responde en exageración, pongo algo que pueda regular para poder tener ese equilibrio entre una cosa y otra. Eso lo generamos también nosotros y también en la parte de deficiencia. Si yo no tengo algo, lo pongo, lo estimulo para que pueda el sistema inmunológico tener nuevamente ese pro y ese contra, ¿no? O sea, tenemos que regularlo siempre para que después se puedan prevenir otras enfermedades. Un sistema inmunológico equilibrado o regulado, pues va a favorecer, por supuesto, una respuesta inmunológica adecuada. Entonces, ahí sí depende personalizar tratamientos, depende, por supuesto, gravedades de efectos inmunológicos, pero sí lo que necesitamos es estudiar al paciente y darle a cada quien lo que necesita para enfermedades leves, por así decirlo, enfermedades moderadas y enfermedades graves. Tanto en alergia existe lo leve, moderado y grave, como en las inmunodeficiencias. Existen también leves, moderadas y graves. Hay cuestiones que son pues sumamente incluso letales en inmunodeficiencias primarias, que pues no, si no lo tratamos a tiempo, pues pueden ser catastróficos, ¿no? Los resultados. Wow. Bueno, en Pavia somos fans de los probióticos. Usted que es el experto, ¿nos podría recalcar o recordar cuál es la relación de los probióticos con el sistema inmunitario? Claro, en general, por supuesto que todo probiótico puede ayudar a favorecer respuestas inmunológicas adecuadas contra gérmenes, por supuesto, puede ser virus, para bacterias, hongos, en generar una respuesta inmunológica adecuada, ¿ok? Es un estímulo, ¿ok? Que genera un probiótico, por ser de repente, pues puede ser como bacterias, puede ser vivas, pueden ser lisados, pueden ser alguna otra situación, ¿ok? Pero todo eso va a favorecer que mejore esa respuesta inmunológica. Entonces, existen incluso ya de tiempo atrás teorías donde se decía que gente que estaba más expuesta a bacterias, por ejemplo, desde la infancia, muy pequeños, a cuestiones de respuestas inmunológicas constantes para bacterias, tenían menos alergia. Eso se le conoce como teoría de la higiene, por ejemplo. ¿Bacterias patógenas? Bacterias patógenas y a veces también bacterias, más exposición en general, incluso bacterias de baja patogenicidad, así se le conoce, ¿no? El estar más expuesto a bacterias de baja patogenicidad, o bacterias patógenas en la infancia o en la adolescencia, favorecía, por supuesto, una mejor respuesta inmunológica y evitábamos la parte de las alergias. Entonces, eso era, por supuesto, que incluso de repente salían recomendaciones que era mejor tener un parto vía vaginal, tener menos exposición, o sea, exposiciones a bacterias en general, por lo que conlleva al fortalecimiento de un sistema inmunológico. Entonces, si lo vemos así, desde la parte de teoría de una higiene que comentábamos, pues favorecerá siempre la parte de perfiles específicos para respuestas inmunológicas. Para fines prácticos y de entendimiento para todo tu público y para toda la gente, podemos dividir respuestas inmunológicas alérgicas y no alérgicas. Y las no alérgicas entra la parte de respuesta contra infecciones. Entonces, así era como se iniciaban los estudios, ¿no? De respuestas TH2, o le conocemos así inmunológicamente, exagerados, alergias. Respuestas TH1,
si teníamos bajo y mayor, eran que predominaban enfermedades alérgicas. Y si teníamos un balance, entonces entre la respuesta TH1 para bacterias, para virus y para toda esa parte importante, pues teníamos un equilibrio bastante bueno. Entonces, ¿pero qué me favorece un perfil TH1, por ejemplo? Infecciones, ¿ok? Y entonces favorecer sustancias que se produzcan postinfecciosas dentro del propio sistema inmunológico, pues va a favorecer que nuestro paciente pueda proteger de cierta forma, no de una manera total, a que no se expresen enfermedades alérgicas. Entonces, tener un equilibrio, y eso es a lo que vamos siempre, tener una homeostasis, un equilibrio inmunológico, favorece, por supuesto, que el paciente se enferme menos, y en este caso, pues desde probióticos pueden favorecer ese equilibrio para que nuestro paciente pues pueda detener un poquito, al menos, o una expresión no tan grave de una enfermedad alérgica, ¿verdad? Claro, porque esa puede ser la diferencia entre las personas que suelen tener una infección o un virus que responden de mejor manera o se curan más rápido o salen de la enfermedad más rápido, la diferencia en el sistema inmune. Inmune, ¿no? Claro, un sistema inmunológico mejor equilibrado y por supuesto, pues no hay que dejar atrás los hábitos convencionales, alimentación que tenemos, de deporte y todo eso que favorezcan que nuestro sistema inmune pues pueda estar lo mejor equilibrado posible para evitar infecciones. ¿Cuál es la relación del sistema inmune con el intestino? No sé si es redundante este tema. No, claro que sí, definitivamente es algo muy importante. Podemos nosotros dividir la respuesta inmunológica hasta por segmentos y por aparatos y sistemas. Algo fundamental en la respuesta inmunológica es la parte intestinal. ¿Ok? Hay células importantes de respuesta, hay sustancias generadas en el intestino, muy específicamente inmunológico, que debemos tener en consideración porque la flora intestinal es básica. Actualmente estamos muy en boga en microbioma, microbiota y toda la parte intestinal que puede desde ahí favorecer alguna enfermedad y no nada más a veces infecciosas y no nada más alérgicas, sino conocemos actualmente hasta enfermedades autoinmunes que nuestro propio sistema inmunológico ataca a ciertas partes del sistema corporal y entonces siempre va a ser algo básico que nuestro sistema inmunológico a nivel intestinal esté equilibrado con flora con flora no patógena, ¿okay? Que normalmente debemos tener o algo que nos ayude a favorecer esa flora o mantenerla de manera constante para evitar definitivamente infecciones y otras enfermedades o alguna cuestión de inflamación intestinal persistente. Entonces, la parte inmunológica, hablando de intestino, es básica porque pues por ahí ingresamos nuestros alimentos, ¿no? Ahí llegan los nutrientes y llega todo. Si yo no tengo un sistema inmunológico intestinal adecuado, pues yo puedo tener múltiples consecuencias dirigida a otras enfermedades que nos puede claro, llegar a darnos como consecuencia una enfermedad de muchos tipos. ¿En qué otras partes del cuerpo podemos ver claro como el cuidado o mantenimiento del sistema inmune? Bueno, definitivamente, por supuesto, la parte respiratoria, nasal, vía oral, que son partes básicas que, pues, lo que respiramos todos los días. Entonces, eso es tener una adecuada limpieza, por supuesto, nasal. Es algo que, sobre todo, ayuda bastante para que no se nos peguen tantas partículas y evitemos inflamación. Y de ahí, pues, evitemos después en gente que no tiene antecedentes de alergia, que vayan a desarrollar una alergia, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y en todo el sistema inmunológico, en todo el sistema corporal, existen células específicas para defender en piel, en hígado, en cerebro, en toda la parte, incluso en riñones, que hay células bien específicas que nos ayudan a favorecer en ganglios linfáticos, por supuesto, a favorecer una respuesta inmunológica adecuada. Pero si queremos que trabajen bien, es alimentarnos bien, tener en consideración toda esa parte de manera intestinal y pues bueno, los hábitos definitivamente hacen que nuestro sistema inmunológico pueda estar íntegro. Al 100. Vivimos un momento que tal vez hay como un pánico colectivo, ¿no? De los virus asiáticos y etcétera. Bueno, yo considero que el sistema inmunológico juega un rol muy importante en cómo nos defendemos, desarrollamos contagios o no, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, ya nos ha compartido algunas recomendaciones como la alimentación y etcétera,
pero ¿cuáles serían las recomendaciones clave que no se nos pueden ir para estar seguros de que nuestro sistema inmune va a estar pues en óptimas condiciones para defendernos justo de virus que podemos estar expuestos en estas temporadas? Okay, ahorita definitivamente una adecuada hidratación, alimentación y deporte son básicas, pero sobre todo, ¿qué recomendaciones podemos dar más, por supuesto, a la población? Es que si tienes síntomas respiratorios y sobre todo tos seca, que es como empieza una infección directamente relacionada con coronavirus, por ejemplo, una tos seca, hay que evitar pues aglomeraciones, salir, hay que tener responsabilidad también social nosotros, sí, ¿no? Definitivamente evitar salir y todo, porque bueno, no sabemos, existen, si bien no viven tanto tiempo en el medio ambiente el virus, pero pues en 5 minutos o en 10 minutos pueden pasar muchas cosas, que es lo que más o menos vive el virus, si se queda en tu mano, por ejemplo. Entonces, y al menos que se quede en una superficie de metal, puede durar hasta 12 horas. Entonces, en una superficie de metal, pues sobre todo la limpieza, ¿no? La limpieza que debemos tener siempre en nuestra área, en nuestro entorno donde estamos, estar bien al pendiente que se estén haciendo la limpieza adecuada, para poder evitar contagios, porque pues en una superficie puede haber mucha gente, ¿no? En oficinas, en cuestiones de todos lados, colegios, vamos a comer, colegios, en todos restaurantes. Entonces, pues tener esas precauciones, y como todos debemos poner un granito de arena. Si yo estoy en un consultorio, bueno, pues ver que mi consultorio esté con las medidas necesarias de limpieza, porque pues también debemos cuidarnos bastante entre todos, y la parte pues inicia en nuestra área de trabajo, ¿no? Entonces, cuidarnos. Si yo tengo síntomas, sobre todo de tos, digo, siempre no es como muy alarmista, pudiera ser, ¿no? Pero sí, hay que ver nada más que no me sienta mal, que no tenga algún otro síntoma, ir al médico, comentarles, pues tengo este síntoma o acá, estar con geles constantes para limpiar, porque es directamente el virus, por ejemplo, pues con el alcohol pues, se destruye. Es algo que nos favorece a nosotros, la limpieza adecuada, un lavado de manos con jabón, nos ayuda mucho. Entonces, en nosotros está también evitar contagios, y por supuesto si de repente vemos que las cuestiones y la Secretaría de Salud nos comenta mayores medidas de prevención, pues bueno, lo tendremos que hacer. Pero mientras, actualmente nuestro entorno es cuidar eso, nuestro entorno, casa, y evitar aglomeraciones de repente o en eventos, y si están tosiendo por ahí, bueno, pues a veces no que si no tengo nadie me pongo un cubrebocas, bueno, pues ya es la solución. No, definitivamente no, al menos que están indicados para las personas que tienen síntomas respiratorios. ¿Ok? Hay gente, por ejemplo, asmática, que me puede decir, yo tengo tos todo el tiempo, bueno, ahí depende mucho, ¿no? Me van a tachar, no, pero ahí sabemos que la gente asmática se conoce. Ahora, los que no sepan que son asmáticos y están tosiendo, bueno, pues hay que acudir al médico, ¿no? Sí. Pero la gente que ya se conoce asmática sabe, y poco a poco, cómo son las exacerbaciones que tienen ellos, y bueno, se toma su medicamento, a veces si el salbutamol o algún otro medicamento necesario para ellos, y mejoran. Entonces, pues sabe que no es como por infección. Pero si no mejorara, por ejemplo, o si tuviera empezar a tener algún otro síntoma después de garganta, sobre todo neumonía, la parte de virus ya directamente en bronquios y en pulmones, bueno, entonces es algo que es definitivamente de emergencia, sí, para poder acudir al médico y bueno, pues dar esa recomendación, ¿no? Que tenemos que cuidar. Hay fiebre, por supuesto, con ese tipo de infecciones virales, pero pues no perdernos en que los cuidados básicos, como para influenza, son los mismos. Recordarlos, sí, que así lo tenemos que hacer, sí, y pues cuidarnos entre todos. Son recomendaciones. Súper bien. Pues no sé si tengan alguna otra duda, chicas. Me queda muy claro, pues bueno, la importancia de estar alerta en el sistema inmune, las recomendaciones, sí, que no son nada fuera o sea, nada, sí, extraordinario, ¿no? O sea, creo que una buena salud, buena alimentación, sí, hay que tener ojo con la contaminación, es algo que no podemos controlar, así es, pero hay mucho que sí podemos controlar para tener un sistema inmune sano, que nos defienda entre virus. Y ya cuando vemos que estos síntomas se prolongan, pues asistir con un experto para que nos ayuden con el cuidado correcto, así ¿no? Es. Eso es lo más importante, y creo que el mensaje lo dejas muy claro. Sí, pues un resumen. Pues muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos, y esperemos no sea la última vez. No, claro que no. Y bueno, pues aquí es muy importante recordar que la parte del sistema inmune
es algo que no nos deja, no nada más a veces somos pues los especialistas, los inmunólogos, sino cada especialidad tiene su área, ¿no?, de inmunología. Entonces no hay especialidad que se salve del sistema inmunológico, y pues bueno, debido a eso, por supuesto, en mi área, en mi especialidad, recordando, si te voy a hacer un comercial, por la parte de un evento que hacemos directamente con un equipo de trabajo que tenemos, es estimular el deporte para la gente que está sana, ¿ok? Y bueno, por supuesto, a la gente enferma también, mientras lo que pueda hacer. Entonces hacemos eventos anuales deportivos con causa, le llamamos, para dar un mensaje a la sociedad que existen enfermedades que debemos tratar cada vez más rápido o diagnosticar a nosotros como médicos más rápidos, pero lo único que podemos hacer es darles la información de qué son. En este caso habrá un evento sobre inmunodeficiencias primarias, directamente ligada con el deporte, porque bueno, pues a mí me gusta mucho hacer deporte, dentro de lo que cabe, dentro de mis horarios que tenga espacio, lo procuro hacer, pero creemos que es la forma más, lo que nos puede ayudar mucho. Entonces, la gente que por alguna razón nació con defectos inmunológicos, como son inmunodeficiencias primarias, pues ahí sí no lo pide, ¿verdad? No hay forma pero sí lo podemos ayudar. Si hay gente que tardamos en diagnosticar, a veces de 7 o 9 años, pues se enferman y de repente andan de un médico a otro y no saben con quién ir. Bueno, ahora saben que la gente muy enfermiza y que puede ser una alergia o una inmunodeficiencia, puede ir con un especialista así, pero pues sobre todo buscamos dar a la sociedad puntos clave. Si yo tengo una neumonía y no supe por qué, acude definitivamente con un inmunólogo. Si tuve una sinusitis, se me reventó el oído, hay que descartar alergias y todo eso, y esa parte fundamental que procuramos dar ante la sociedad creo que es importante. Entonces para eso hacemos este evento, que es el 29 de marzo, llamado Inmunotlón. Entonces, pues bueno, está totalmente invitados, todo el personal, por supuesto, en pro de las inmunodeficiencias, de conocer un poquito más, y entonces, pues yo creo que ponemos un granito de arena, ¿no? En la parte social, deportiva y médica. Sí, será en León, Guanajuato, en Punto Verde. En el Club Punto Verde. Pues bueno, ahí los esperamos a todos los leoneses, y una vez más agradecerles su tiempo y el espacio. Muchas gracias por acompañarnos. No, hombre, de que ustedes por la invitación. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias.